Es muy probable que en algunos casos la información que tenemos almacenada en nuestro sistema la tengamos que mostrar de una manera distinta al original. El más claro ejemplo de esto es el manejo de los números. Si tenemos un valor numérico que queremos mostrar con ceros a la izquierda, vamos a tener que procesarlo inicialmente para poder agregar esa información. Voy a hacer lo siguiente para explicar este ejemplo. Voy a hacer un archivo nuevo que lo voy a guardar adentro de la carpeta de ejemplos como 01 números PHP y voy a hacer un HTML base que va a tener como título números. Y lo que voy a hacer es crear un par de variables antes de usarlas. Hagamos de cuenta que lo que tengo es una orden de compra, por lo cual voy a definir un número de orden que va a ser la orden 10. Y además voy a definir un array de productos comprados, que en realidad va a ser una matriz, va a ser un array de arrays. O sea que voy a tener otro array con el nombre del producto, supongamos mouse óptico, y el precio que tiene el producto, por ejemplo 100,45, coma, genero otro producto que sea teclado inalámbrico y su precio va a ser 250,55. Y por último vamos a crear un mousepad que va a valer 50,10. Lo que voy a hacer ahora con esta información, de hecho vamos a bajarle a este 55,10 también. Lo que voy a hacer ahora con esta información es mostrarla en el HTML. Supongamos que tengo un encabezado que dice orden de compra número y aquí viene el número de orden. Y tengo una tabla que va a mostrar todo lo que el usuario fue comprando. Le vamos a dar desde HTML un borde para que se muestren las líneas y pongo una primera fila que va a tener dos títulos, el nombre del producto y el precio del mismo. Vamos a guardar esto. Y una última fila que lo que va a tener son dos celdas. Una celda vacía que no va a aportar absolutamente nada y otra celda que va a mostrar el total de la compra. Y en el medio de esto voy a tener sí el bloque de código PHP que va a recorrer ese array de los productos comprados. Voy a abrir esto en el navegador, vamos a cerrar esto. Le voy a decir entonces que quiero ir al localhost /ejemplos y voy a levantar el de números. Entonces tengo esta orden de compra vacía. Vamos a hacer lo siguiente, voy a mostrar en este lugar entonces el eco de esa orden. Y luego, en este lugar, voy a hacer un for o un for each que recorra el array de productos como p de producto. Y por cada uno de los productos que encontramos, respeto esta estructura de una fila, una celda con el nombre, una celda con el total. O sea que voy a hacer un eco de una fila que abre y que cierra. Voy a hacer el eco de una celda que abre y que cierra y que va a mostrar en el medio el nombre del producto y otra para el precio. Entonces en este lugar voy a concatenar con el producto que sea su respectivo nombre, respetando las mayúsculas y minúsculas del índice del array. Y en la fila de abajo exactamente lo mismo, por lo cual copio y pego, solamente que en vez del nombre voy a mostrar el índice que tiene el precio. Vengo al navegador y actualizo y tengo mouse óptico, teclado inalámbrico y como podemos ver la orden de compra dice 10 nada más y en el caso del mousepad como no tiene dos decimales dice 50,1. Si bien yo cargué 50,10, este 0 en lo que hace a la programación no se procesa, no se muestra. O sea que vamos a tener que trabajarlo y adicionalmente para poder sacar el total obviamente en cada vuelta voy a ir sumando todos los precios. Eso lo voy a hacer sobre una variable numérica que va a arrancar en 0 y en cada una de las vueltas por cada producto que encontramos, ese total va a ir agregándole, va a ir acumulando el precio que corresponda. Entonces, por cada producto muestro el nombre, muestro el precio y genero el total. Y una vez que termina,
en este lugar hago un eco de esa variable total. Vengo aquí, actualizo, y como ahora la sumatoria de .45 más .45 más .1 me dio entero, no tengo decimales. De hecho, vamos a poner al final total. Así tenemos bien discriminado qué es esa fila. Ahora, para poder trabajar con esto, vamos a tener que trabajar con algunas funciones de PHP que nos permitan decirle que si bien eso es un número, se tiene que mostrar con información adicional como si fuese una cadena de texto. Entonces, tenemos una serie de funciones que nos permiten procesar cualquier tipo de valor. Yo me concentro más en los números porque es más probable que lo necesitemos, que va a cambiar la forma en la que se comporta o muestra esa información en el documento. La primera función es la función sPrintf. Existe sPrintf y printf sin la s. La única diferencia es que el printf sin la s muestra la información en el momento y el sPrintf retorna el valor generado. ¿Qué es lo que hace esto? Nos va a permitir reemplazar valores en una cadena de texto. Esa cadena de texto va a esperar una serie de símbolos que se van a convertir, se van a procesar con el string que le pasemos. Técnicamente es como hace la función date, que la función date, si le pasamos algún parámetro que entiende, como el día, el mes o el año, lo reemplaza y nos lo devuelve. La única diferencia es que acá sí tenemos token de reemplazos. ¿Qué son los tokens de reemplazos? Son símbolos que vamos a recibir para reemplazar esa información. Entonces, podríamos decir entonces que en vez de hacer el eco del nombre y del precio, voy a comentar esto y voy a hacer una variable, voy a hacer el eco de una variable llamada pesos fila. Esa variable pesos fila va a tener en primera instancia la estructura de td que abre y que cierra para las dos cosas. Entonces, vengo aquí y le digo, quiero un td que abre y que cierra, otro td que abre y que cierra. Y vamos a mostrar aquí de nuevo el nombre y aquí el precio. Si voy al navegador y actualizo, lógicamente perdí los nombres y precios, lo que tengo son esas abstracciones. ¿Cómo vamos a trabajar con esto? Le vamos a decir que esta fila la vamos a pasar por el sPrintf de esta información. Y esta función sPrintf lo que va a esperar es, por un lado, porcentaje con un carácter que le va a decir qué tipo de información estamos esperando, y luego todos los argumentos necesarios para poder hacer estos reemplazos. Por ejemplo, porcentaje S espera insertar en ese lugar un string. Lo voy a hacer aquí, le voy a decir que quiero un porcentaje S. ¿Por qué? Porque el nombre del producto es un string. ¿Qué va a poner en este lugar? Lo que indiquemos luego como argumentos. Por orden de llegada, luego de este primer argumento, que es la cadena de texto que vamos a modificar, coma, voy a tener todos los valores que se van a reemplazar en estos porcentajes, lo que sea. Por ejemplo, para este primer porcentaje que encuentro linealmente de izquierda a derecha, le voy a decir que me muestre del producto su respectivo nombre. Entonces, cuando vaya al navegador y actualice, perdón, no es, o lo escribí mal, perdón, es printf, perdón, puse mal el nombre de la función, es printf, por eso no me lo había pintado tampoco. Vengo aquí, actualizo, y en ese reemplazo en particular donde esperaba un string, ese string es reemplazado por el nombre del producto. Por orden de llegada, el segundo argumento va a ser el segundo porcentaje que encuentre, el tercer argumento va a ser el tercer porcentaje que encuentre, respetando esa linealidad. Este argumento es para el primer porcentaje S, y si acá pusiésemos otro porcentaje S, está esperando un segundo argumento que podría ser producto precio. Entonces, primer reemplazo con el primer argumento, segundo reemplazo con el segundo argumento, que no es el segundo sino el tercero, porque el primero es la cadena de texto. Vengo aquí, actualizo y podemos ver que tengo exactamente lo mismo que teníamos originalmente. Hasta aquí no nos sirve. No nos sirve porque esa información yo la quiero mostrar con los decimales que faltan o con el 0 a la izquierda. ¿Cómo trabaja este sprintf? Entonces, al primer token de reemplazo, el primer argumento, el segundo token de reemplazo, el segundo argumento, que no es el primero, perdón, es el segundo y el tercero, porque el primero es la cadena de texto. O sea, este busca el segundo argumento, este busca el tercero y así sucesivamente. ¿Cuáles son estos tokens de reemplazo que tenemos? Los más comunes, si bien hay más, son porcentaje S para una cadena de texto,
porcentaje D para un valor numérico entero. ¿Qué significa esto? Si yo vengo aquí y le digo que quiero porcentaje D y que lo que le paso es 100,45 y 250,45, los decimales se van a perder. Es un número pero sin decimal. Tenemos porcentaje U, que es un valor numérico de tipo entero sin signo. Esto lo voy a mostrar aparte, a propósito. Voy a poner 02 token números.php y voy a mostrar exactamente lo mismo, pero con un valor que sea negativo, menos 10, por ejemplo. Y le voy a decir que me haga un eco del sprintf de porcentaje de dígito en base a este num. Cuando abra esto en el navegador, esperen que lo busco, podemos ver que efectivamente me dice menos 10 porque es un valor numérico entero con el signo. Voy a hacer una línea que separe uno del otro y voy a hacer lo mismo pero con el porcentaje U, que es sin signo, sin el signo menos. Y podemos ver que genera un número distinto, ¿sí? Esto tiene que ver porque en realidad está tomando la teoría de enteros de PHP, que no tiene sentido explicarla sinceramente, porque es altamente probable que no utilicemos esta notación para mostrar ese valor numérico. Para desambiguar nada más voy a poner el 10 positivo y voy a mostrar ahora, vamos a ponerlo como número 2, y vamos a mostrar número 2, lógicamente con un BR que separe uno del otro, y lo mismo va a pasar con el segundo dato, perdón, lo borré. Le voy a decir que me haga un porcentaje U del número 2. Venimos aquí, actualizamos y podemos ver que tenemos menos 10 y 10 efectivamente, pero en el caso de este menos 10 como este valor unsigned sin signo, nos devuelve este valor numérico que representa ese número. No nos interesa, lo más probable es que trabajemos con el valor decimal, no con el unsigned. Tenemos también la representación flotante, que es un valor con decimales. Ese sí me interesa para mostrarlo en los precios. Le voy a decir que en vez de mostrarme un entero sin decimales, que me muestre un valor flotante. Vuelvo al navegador, actualizo y recuperamos los decimales, pero ahora podemos ver que rellena con varios decimales, sin embargo hace lo que queremos. Ahora sí, el punto 1 es punto 10. Tenemos la representación, la notación científica. La E minúscula es con la E en minúscula, el porcentaje E mayúscula es la E mayúscula de notación científica. Tenemos octales también. Estas tres notaciones, la unsigned, la científica y la octal, es probable que no la necesitemos nunca. Y si queremos romper este orden, si por algún motivo vemos que primero tenemos el precio y después tenemos el nombre recibido, porque no somos nosotros los que definen el orden de los argumentos, o queremos repetir alguno en algún lugar, podemos también romper este orden. Obviamente, si yo cambio el orden, primero tiro precio, después tiro nombre, me va a llegar el precio como string y el nombre como flotante. Y cuando vaya a la web y actualice, voy a tener esto. El nombre va a ser el precio como string y el precio va a ser el nombre que no se pudo convertir. Si queremos romper el orden de los argumentos, también podemos. Entre el porcentaje y el tipo de dato, vamos a poner un número seguido por el signo pesos o dólar. Porcentaje 2 dólar o 2 pesos busca el segundo argumento. Lo mismo va a pasar aquí. Le voy a decir 1 pesos, entonces va a buscar el primer argumento y lo va a tratar como flotante. Entonces, token de reemplazo, primer argumento como flotante, token de reemplazo, segundo argumento como string. Voy al navegador, actualizo y ahora sí lo tengo de vuelta, mouse óptico y el precio, teclado inalámbrico y el precio, mousepad y el precio. Es probable que no hagamos esto si somos nosotros los que programamos, salvo que realmente la necesidad sea repetir algún argumento en algún lugar en particular de esta plantilla, de esta cadena de texto. Por lo pronto, esto lo voy a eliminar y le voy a decir que quiero primero el nombre y luego el precio tal como veníamos hasta aquí. Si bien el precio ahora es flotante, no lo tenemos en la representación que queremos. Estos 4 decimales extra no me aportan absolutamente nada, los puedo eliminar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Estos tokens de reemplazo también aceptan parámetros que van entre el porcentaje y el formato. Si tenemos el número de argumento también, después del número de argumento y antes del tipo de
de datos que queremos manipular va el formato. Por ejemplo, en el porcentaje F, en los números flotantes, muestra 6 decimales. ¿Cómo le podemos decir la cantidad de decimales? Antes de decirle que es un flotante, punto 1, 0. Punto 1, 0, punto 10 son 10 decimales. Punto 2 son 2 decimales, punto 1 es un decimal. O sea, el punto para indicarle que le estamos diciendo la cantidad de decimales y la cantidad exacta que queremos utilizar. Entonces, si vengo aquí y le digo que quiero punto 2, quiero un token de reemplazo que va a ser definido de 2 decimales en tipo flotante. Vengo aquí, actualizo y podemos ver que ahora sí dice punto 45, punto 45 y punto 10. O sea que hace lo que estamos esperando. En el caso de querer definir cuántos caracteres en totales va a tener, podemos definirlo también por medio de un ancho fijo y con qué elemento vamos a rellenar. Lo voy a hacer con la orden de compra, pero lo voy a hacer 2 veces esto igual. O sea que voy a duplicar este título porque lo vamos a ver de 2 maneras distintas. La primera que tenemos, obviamente, es por medio del sprintf, que va a recibir el formato que queremos, coma, y la variable que queremos. En este caso, la orden de compra es un entero. ¿Sí? Le voy a decir entonces que quiero un porcentaje de. Vengo aquí, actualizo, sigo teniendo exactamente lo mismo acá y acá. ¿Cómo vamos a definir el ancho fijo? Podemos definir un carácter y una cantidad antes del tipo de dato. O sea que porcentaje 0,8 es, quiero que rellene con 0, completando 8 dígitos u 8 caracteres. Dígitos digo porque es una D. Entonces, supongamos que las órdenes de compra son todas de 10 dígitos, le podría decir que me rellene con 0, 10 a este tipo de dato entero. El primer carácter es con qué voy a rellenar y luego la cantidad. Vengo aquí, actualizo y ahora tengo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10. Por defecto rellena a la izquierda con ese símbolo o ese carácter. Si queremos cambiar esto y rellenar hacia la derecha, que no es nuestro caso, tendríamos que poner el signo menos antes del carácter de relleno. O sea que menos 0,10 es un ancho de 10 dígitos completado con 0, pero en vez de a la izquierda, a la derecha. Nos cambiaría lógicamente el valor numérico dando 10,00000, que no es el caso porque es un número. ¿Sí? Si le hubiese dicho que esto es un string, si le hubiese dicho que esto es un string, ahí sí deberíamos ver con todos los ceros a la derecha. ¿Sí? Entonces, deshago y deshago también ese negativo. Quiero que sea positivo. Así está del otro lado. Un par de cuestiones puntuales del manejo de este sprintf. En el caso de los valores flotantes, ¿sí? Esos float, si queremos que tenga un ancho fijo, esa cantidad de caracteres es la suma de cuántos enteros y cuántos decimales hay. Por lo cual, para generar 4 enteros y 2 decimales, tengo 6 dígitos. ¿Sí? Lo voy a hacer. Voy a venir aquí, en este caso, y le voy a decir que quiero que me rellene hasta, supongamos, tengo 5 dígitos. ¿Sí? Le voy a decir entonces que me rellene 5 dígitos con 0 a la izquierda, perdón. Vamos a darle uno más. 6 dígitos. 0 a la izquierda, 6 dígitos y 2 son el decimal. O sea que voy a tener 4 enteros y 2 decimales. Guardo. Voy al navegador y actualizo. Y podemos ver que me rellena con 0 a la izquierda en este, pero en estos no. Tengo 2 y 3, son 5 dígitos, me falta el sexto. Ahora, nosotros hemos rellenado con 0 a la izquierda, pero ¿qué sucede si queremos trabajar con algún símbolo o algún carácter que represente algo para el sprintf? Bueno, suponiendo que quiero completar con puntos, por ejemplo, como el punto significa la cantidad de decimales, hay que ponerle por delante el apóstrofo que le dice que el carácter que sigue no es lo que significa normalmente para el sprintf, sino que es literalmente ese símbolo. O sea que si vengo aquí y le digo quiero .6.2f, se nos va a comportar de manera errática, ¿sí? Nos va a dar solamente 2f, pero no va a saber qué hacer. Como yo ya estoy con comillas simples, voy a cambiar esto a las comillas dobles, así no tengo un error sintáctico, y por delante de este punto voy a usar el apóstrofo.
Vengo aquí, actualizo y podemos ver que ahora sí me completó con punto en vez de con 0 y tengo punto 5010. ¿Qué fue lo que sucedió adicionalmente que no tengo los 6 dígitos que estábamos esperando? Tengo 3 de un lado, 2 del otro, por lo cual en realidad en vez de tener 6 dígitos tengo 5. Nosotros le dijimos originalmente que esperábamos 6 valores. Lo que sucede es que siempre que trabajamos con números flotantes o con números que tienen la unidad de 1000, tengamos presente que esos caracteres también son parte del ancho total que se genera. O sea que tiene sentido que si yo le dije 6 dígitos me muestre esto nada más, porque tengo 3, 4, 5, 6. Lo mismo sucede aquí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si yo lo que quería eran 6 dígitos, tengo que decirle que también me cuente el decimal, por lo cual son 7 valores rellenados con 0 a la izquierda. Vengo aquí, actualizo, entonces ahora sí tengo 4 enteros, 2 decimales y el separador del valor flotante como parte de ese string generado. Ahora bien, la función sprintf puede ser un tanto compleja de entender y de manejar al principio, por lo cual hay otras funciones que también permiten formatear valores numéricos que en lo personal se me hacen más simples. Supongamos que tengo el total de la compra, ¿sí? Pudo haber sido con cualquiera de estos valores, ¿sí? Pero tengo el total de la compra que es 401 y quiero mostrarlo con los decimales 401.00. Para eso tenemos otra función de PHP que permite manejar esto, que es la función numberFormat. Ese numberFormat recibe 2 argumentos como mínimo. Primer argumento, qué variable o qué valor es el que queremos formatear. Y el segundo argumento es cuántos decimales tiene que forzar que tenga la respuesta generada. Entonces voy a venir aquí y le voy a decir que el total sea el number format de ese total, coma 2. ¿Qué es ese coma 2? Quiero 2 decimales para este total. Vengo aquí, actualizo y podemos ver que tengo 401.00. Hubiese funcionado con el punto 10 y hubiese funcionado con el punto 45, porque se encarga de hacer eso. Esta función acepta 2 argumentos más, ambos optativos, que son el símbolo o el carácter que vamos a utilizar para definir el decimal, por defecto es el punto, y el símbolo o carácter que vamos a utilizar para la unidad de 1000, que por lo general es la coma, por defecto, perdón, no por general. Entonces voy a venir aquí y le voy a decir que quiero utilizar la coma para definir los decimales. Pero desde el momento que indiquemos el tercer argumento, venimos aquí y actualizamos, me va a decir que la cantidad de parámetros es incorrecto porque va a estar esperando el cuarto. Si definimos qué símbolo se usa para el decimal, tenemos que definir qué símbolo se usa para la unidad de 1000. Vengo aquí y actualizo y podemos ver que ahora sí me dice 401,00. Y si esto hubiese sido un valor mayor, supongamos que esto es 1050, vengo aquí y actualizo y tengo el 1 punto como la unidad de 1000. 1000,00. Y con respecto a completar el tamaño de un string, que lo habíamos hecho por medio del sprintf, esto que habíamos hecho aquí, de completar con 0 hasta 10 caracteres, hay otra función que hace exactamente lo mismo de una manera más simple, que es la función str de string-pad. Pad es padding y el padding es relleno. Esa función str-pad lo que hace es definir cómo tengo que expandir una cadena de texto hasta completar cierto largo. Recibe un valor o variable, en nuestro caso, cuál va a ser la anchura que va a tener la cadena de texto a generar y cualquier secuencia de caracteres que vamos a utilizar para completar esa cadena de texto hasta llegar al ancho necesario. Volvamos un segundo a este número de orden, al segundo, y le voy a decir que quiero un strpad de la orden, quiero que tenga 10 dígitos o un ancho de 10 y que rellene con X, por ejemplo. Vengo aquí, actualizo y vamos a ver que dice 10xxxxxx. Si hubiésemos puesto en vez de X la cadena de texto 0, vengo aquí, actualizo, va a rellenar con ceros. A diferencia de sprintf, que por defecto asume que la información se va a agregar a la izquierda, el strpad asume que la información se agrega a la derecha, salvo que le digamos lo contrario.
¿Cómo le decimos lo contrario? Por medio de un último argumento que es una constante del lenguaje. O sea que voy a tener strpad left para que rellene a la izquierda, strpad right para que rellene a la derecha y strpad both para que rellene un carácter a la derecha, uno a la izquierda, uno a la derecha, siempre empezando por la derecha. O sea que si no es proporcional, si no tengo la misma cantidad de relleno de un lado y del otro, va a tener un carácter más a la derecha que a la izquierda. En nuestro caso, queremos rellenar a la izquierda. Voy a venir aquí y le voy a decir que quiero como último argumento en mayúscula y es una constante de PHP strpad a la izquierda. Vengo aquí, actualizo y tengo exactamente lo mismo que hicimos con sprintf, pero por medio de la función strpad pudimos haber hecho lo mismo aquí, haber completado con 0 a la izquierda y tenemos la función numberFormat para definir cómo vamos a mostrar la cantidad de decimales y adicionalmente para indicar qué símbolos vamos a utilizar para la unidad de 1000 y para los decimales, algo que sprintf no nos deja definir.